Bendiciones reciban todos aquellos que nos siguen a través de este medio. Está hablándole Froilán Villarreal, un amigo suyo, maestro de la comunidad familiar Altares de Adoración acá en Maracaibo, Venezuela. Desde acá le extendemos un cordial saludo y bendiciones a todos. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la parashá número 12, que corresponde a todo este ciclo de 54 parashot anuales, la número 12, la cual está titulada como Vayehi, que significa y vivió. Principalmente esta parashá lo que habla es acerca de los últimos días del patriarca Israel, en el cual menciona que Israel llama a su hijo Jacob después de haberse encontrado, y maravillosa la historia de José, todo lo que vivió José en la parashá número 10, la número 11, extraordinario la vida de José, y vamos a estar más o menos mencionando algunos aspectos relevantes de la vida de José y ese reencuentro que él tuvo con su padre Israel, en el cual llegó el momento en el que Israel sentía que ya iba a morir, o se estaban acercando los días en el cual iba a morir, y le dice a su hijo José, lo envía a llamar y le pide que por favor sus huesos o los restos de él fueran enterrados en Canaán, en donde su padre Isaac y su antecesor Abraham fue enterrado, porque él no quería que principalmente él hubiese sido enterrado en Egipto, principalmente con el objetivo de que los israelitas no volvieran a Egipto. Pero vemos algo muy curioso dentro de todo lo que vamos a ir hablando e ir explicando en esta parashá, es que principalmente habla de las bendiciones o de las palabras proféticas que Israel menciona a sus descendientes, a sus hijos. En el capítulo 47, en el capítulo 48, mejor dicho, José se entera que su padre se encuentra un poquito delicado de salud, y él se acerca a su padre y trae a sus dos hijos, a Manasés el mayor y a Efraín el segundo. Cabe destacar que Israel estaba ya avanzado de edad y que su vista ya no estaba igual como cuando tenía 50 años, 60, 70 años, sino que ya era muy nublada. Él le pregunta: ¿y quiénes son estos que han venido contigo? Pero José le dice: estos son los dos hijos que Dios me ha dado en este lugar. Manasés, mi hijo mayor, y Efraín, mi segundo hijo. Israel le dice: házmelo, acércamelos, que quiero conocerlos, quiero abrazarlos, y también quiero impartirles una palabra. Y algo que me llamó asombrosamente la atención, y es que en ese momento en el que tiene el encuentro con Manasés y con Efraín, en ese momento él quiso bendecirlos, y dentro de la bendición José se dio cuenta que su padre lo iba a bendecir. Entonces ubicó a Manasés en su mano derecha, en la mano derecha de Israel, y ubicó en la mano izquierda a Efraín, porque lo habitual dentro de la cultura hebrea era que el patriarca extendía su mano derecha y la posaba sobre aquel que iba a declarar la bendición, la posaba sobre la cabeza de aquel y declaraba la bendición. Algo muy particular de este suceso es que a través de la profecía, a través de la revelación que Israel tenía, porque hay que tomar en consideración todos los procesos que vivió Jacob, todos los procesos que en él se desenvolvieron, todas las experiencias y vivencias que él tuvo, que generó en él una capacidad, una revelación tan amplia, que cuando los nietos de él, los hijos de José, estaban enfrente, Dios le habló y le dijo que Efraín iba a ser un pueblo mucho más grande que su hermano mayor, Manasés. Por lo tanto, Israel hizo algo que no era común: cruzó los brazos y posó su mano derecha sobre Efraín y colocó su mano izquierda sobre Manasés. Cuando José se dio cuenta de esto, le dijo que no iba a ser así. Padre, así no es. No hagas eso, porque mi hijo mayor es Manasés. Yo quiero que tú bendigas a Manasés. Pero su padre le dijo: no, entiendo lo que tú me quieres decir.
pero así es como tiene que ser. Y esto lo añado yo dentro de lo que la Escritura puede detallar, que Israel le pudo haber dicho que Dios le estaba mostrando, revelando que el menor sería mucho más grande, una nación mucho mayor, mucho más amplia que su hijo mayor. Y de hecho, la Escritura dice que Efraín sería un pueblo muchísimo más grande que Manasés. Y declaró una palabra maravillosa sobre esos dos hijos. Luego que los bendijo, para ir adelantando dentro del relato de la parashá, él se recuesta en su cama y ellos se retiran. Pero cuando ya Israel sentía, luego de un tiempo, sentía que ya sus fuerzas se estaban acabando, llama, en el capítulo 49, dice la Escritura de que Jacob mandó a llamar a sus 12 hijos para declarar una bendición sobre ellos. Y poco a poco él fue recitando unas palabras proféticas sobre sus hijos. Esto lo que me habla a mí es que Jacob estaba depositando sobre ellos, estaba impartiéndoles de lo que él ya tenía. Vamos a hablar acerca de esto. La herencia que manejaba Israel era una herencia más que física, más que material, que sea territorial. La herencia más grande que Jacob tenía era la palabra profética, era el depósito que en él había. Israel cargaba en sus lomos, Israel cargaba una palabra tan poderosa, que en él se incubó. Présteme atención. Dios le da una palabra a Abraham y le dice: en ti todas las familias de la tierra serán bendición. De ti se desprenderá un pueblo inmenso y grande. Esa palabra fue transferida a Isaac. Y luego Isaac se la transfirió a Jacob, su hijo menor, por así decirlo. Fue el segundo que salió. Recordemos que ellos eran mellizos. Y él transfiere todo ese depósito, toda esa palabra profética sobre Jacob. En Jacob, esa palabra profética, ese depósito estaba en él. Y todo el proceso que vivió Israel generó que esa palabra se ampliara, que esa palabra incubara, que esa palabra en una medida madurara. Al cabo del tiempo, cuando llegaron los días de la muerte de Israel, que él se dio cuenta, ese depósito que en él había, él pudo descomprimirlo de tal forma que a sus 12 hijos fue declarándoles palabras proféticas según correspondían. Ese depósito descomprimido dio lo siguiente. Le dijo a Rubén: por ser un hombre impetuoso, por ser un hombre desenfrenado en lo que tú eres, no serás el principal, aun cuando tú eres el primero, aun cuando tú eres el principio de mi vigor, no serás el principal, porque entraste en la cámara, en mi cámara, entraste en mi habitación e hiciste lo que era indecente y lo que era incorrecto, no serás el principal. Luego le va diciendo a Simeón y a Leví: sus armas son terribles, su ira fue catastrófica. Ustedes mataron a hombres, desjarretaron toros, animales, hicieron estragos, que mi espíritu y mi alma no esté en su consejo. Y dijo una palabra maravillosa, y cuando digo maravillosa, no que era muy buena, pero se cumplió. Simeón y Leví serán dispersos en Israel. Los dispersaré en Israel. Y si leemos detenidamente las Escrituras, dice que, o podemos notar que Simeón fue absorbido por Judá y Leví no tuvo herencia en Israel. Lo vemos entonces muy claramente esta palabra que declaró sobre él. Menciona que Judá, sobre él iba a venir o estaba el cetro o la justicia, es decir, sobre él estuvo una palabra de gobierno, que él sería como un cachorro de león, que
que de él vendría, dice la Escritura, que hasta que venga Silo, una expresión que habla del Mesías. Algunos lo asumen como de él mismo, o que en él mismo se mantendría el gobierno, pero más bien esta palabra habla del Mesías, porque no hay cómo darle significado a esta palabra. Y habla de un hombre que se levantaría con el poder y la autoridad de gobernar para siempre en Israel. Y está hablando más bien del Mesías. Vemos entonces que continúa hablando de Zabulón, diciendo que él iba a habitar en las costas y que él sería una persona de comercio dentro de las costas. Menciona de que Isaacar dice que para él fue muy bueno el descanso, y cuando habla del descanso no se está refiriendo a que le gustaba dormir o que le gustaba sentarse y descansar porque era un hombre flojo, por así decirlo. No, está más bien hablando de reposo, y cuando habla de reposo está hablando del Shabbat. Que Isaacar vio que el reposo, de que el Shabbat era bueno, y que inclinó su hombro para cargar. Y más bien está hablando de que Isaacar era una tribu que le gustaría estudiar la Torá, que le gustaría manejar todo lo que tenía que ver con las Escrituras, y lo vemos evidenciado en el relato bíblico cuando continuamos leyendo. Isaacar fue un pueblo, fue una de las tribus que ellos estaban entendidos en los tiempos, revisando los astros, revisando todo lo que tenía que ver con las festividades para darle anuncios al pueblo de lo que Dios venía hablando. Continúa declarando sus palabras proféticas sobre Dan, que él juzgaría a Israel, y vemos que Sansón hace parte de la tribu de Dan, que fue uno de los jueces de Israel. Muchos jueces surgieron de la tribu de Dan. Continúa diciendo de Gad que muchos vendrían a enfrentarlo, pero él a la final vencería a aquellos que se enfrentarían en contra de él. Gad fue uno de las tribus que iba al frente de batalla cuando entró a la tierra prometida, y dice la Escritura de que ni una baja tuvo la tribu de Gad. Guerreros excepcionales. Menciona que Aser era sustancioso su pan. Aser se posicionó físicamente hablando, o en relación a territorios, en un lugar fructífero, en donde recibían mucho de la tierra. Menciona de Neftalí que era de hermosas crías, y que era más bien una tribu que sus palabras, que eran unas personas sabias al hablar. Y habla de José, que él sería un retoño hermoso, que era como una vid que se trepaba por el muro. Quiero hablar particularmente de estas bendiciones que Jacob impartió a sus hijos. La herencia de Israel fue espiritual, fue una herencia maravillosa, fue una herencia profética, y lo vamos a ver desde esta perspectiva. A medida de que él fue hablando, voy a mencionar dos tribus que son muy marcadas y muy importantes mencionarlas. José, que llevó la doble porción, y Judá, que se le fue declarada el gobierno. A José se le proclamó, a José se le estableció la multiplicación, la expansión territorial, que iba a ser un pueblo numeroso, grandísimo, que sería, dice la Escritura en el capítulo 48, que el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob sería perpetuo en Efraín y Manasés. Y habla de Judá, que él tendría el gobierno, que no faltaría el cetro sobre Judá. Está hablando del Mesías. Dos tribus sumamente importantes que ahora voy a hablar. En la vida de José, para retroceder un poco y darle entendimiento a lo que las bendiciones hablan, y es que dentro de la vida y el relato de José, que fue vendido, que llegó a Egipto y que en Egipto tuvo hijos y luego se reencontraron cuando fueron a comprar el trigo, fueron a comprar alimento, José reconoció a sus hermanos y luego se dio a conocer.
toda esa historia de reencuentro habla simplemente de una palabra profética que Dios trajo a través de Ezequiel en el capítulo 37. Usted, luego de ver este video, usted puede revisar lo que dice en el capítulo 37 de Ezequiel. No cuando habla del valle de los huesos secos, sino más adelante, en el versículo 15 en adelante. Habla que Dios le envió a Ezequiel que tomara el palo de José en la mano de Efraín. Dice, toma un palo y escribe, José, vara de Efraín. Y toma otro palo, Judá. Y toma esos palos y los únelos, y serán un solo palo en tu mano. Porque he aquí vienen días en el que yo uniré a los esparcidos en el mundo de Efraín, los uniré y serán un solo pueblo. Vamos a ver esta profecía que se está cumpliendo hoy en día con el reencuentro entre José y los demás hermanos. José fue vendido, llegó a ser virrey de Egipto, y vienen los hermanos y se consiguen que José era el virrey de Egipto. Hay un reencuentro. José tiene hijos en Egipto, Efraín y Manasés. El reencuentro que se da, se une nuevamente las 12 tribus en Egipto. Hubo un reencuentro. Y cuando Israel llama a José, porque él quería conocer a sus hijos, vemos que Israel adopta, como Rubén y Simeón lo era, a Efraín y a Manasés. Los adopta como hijos suyos. Eso me está hablando a mí de que Efraín y Manasés serían como hijos de Israel, y que ellos heredarían de Israel, que ellos iban a recibir herencia en Israel. ¿A dónde voy? Y es que las tribus que están dispersas por todo el planeta, usted hermano que me oye, y quiero ser claro en esto, léanlo, revísenlo en las escrituras. Cuando hubo la bifurcación del reino, cuando Salomón, que dos tribus la tomó Roboam, el hijo de Salomón, y las 10 tribus del norte que las tomó Jeroboam, dice la escritura de que a medida que ellos se fueron corrompiendo y corrompiendo, las tribus del norte fueron tomadas por Asiria y se asimilaron por el imperio asirio. Nunca más volvieron. Mientras que Judá y parte de Benjamín, parte de Simeón, parte de Leví estaban ahí en Judá, pero la tribu más grande era Judá. Fue llevada cautiva a Babilonia y luego ella volvió. Pero vemos que Judá, lo que hoy nosotros conocemos como Israel, como el territorio de Israel es Judá. Pero ¿dónde quedaron las otras 10? Es la pregunta. Se dispersaron por todo el mundo. Fueron diseminadas por todo el mundo. Hay una diáspora mundial de las 10 tribus de Israel, la cual se llama Casa de Efraín. Casa de Efraín, porque fue la tribu más extensa, la tribu que más se multiplicó en el planeta. Y dice en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 15, dice de que él llamaría de los confines de la tierra a aquellos que pertenecen a Efraín y los uniría a Judá. Hoy en día nosotros estamos volviendo a las raíces de donde nosotros surgimos. Todo aquel, dice la escritura en Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 29, dice que los que son del Mesías, linaje de Abraham sois. No nos está desligando del pueblo, más bien lo que nos está haciendo es cercanos. Dice que antes éramos extranjeros advenedizos, pero hoy, a través de la sangre de Yeshua, hemos venido a ser cercanos a través de esa sangre, a ser parte de los pactos, a ser parte del pueblo, conciudadanos de los santos. Es decir, esta generación, hoy en día nosotros, Dios nos está llamando a volver al principio. Dios nos está uniendo con el palo de Judá.
El reencuentro que hubo entre José y sus demás hermanos se está volviendo a suscitar. Hoy en día, a través de Yeshua, nosotros estamos volviendo. Eso es parte de lo que quería exponerles en relación a Efraín, Manasés y los hermanos y los demás hermanos o hijos de Israel. Y en relación a Israel, quiero mencionarles el patriarca. Y es que lo vemos aquí evidente que el patriarca tenía tanto potencial en su interior, que la palabra profética que lo rodeaba, que él tuvo que poco a poco, esta parte es tuya, esta parte es tuya, esta parte te pertenece, esta parte te pertenece. Muchos de nosotros hemos recibido palabras inmensas, palabras proféticas extraordinarias, palabras proféticas que nos mueven al cumplimiento de nuestro destino profético, pero que todas las circunstancias que nos rodean, todas las vivencias que nosotros vivimos, valga la redundancia, todas esas experiencias, lo que hace es madurar, lo que hace es elevar, lo que hace es incubar esa palabra que tenemos en nuestro interior. Lo único que Dios quiere es que a medida de que vamos avanzando en los procesos que vivimos, esa palabra cobre mayor vida, esa palabra pueda crecer y aumentar y expandirse con la finalidad de impartírselos a otros. Todo momento de crisis que nosotros vivimos es con el fin de sacar el potencial que nosotros tenemos. Tú tienes un potencial maravilloso, tú tienes un potencial extraordinario. No menosprecies lo que Dios ha puesto en ti, porque a lo mejor seas un José para muchos. A lo mejor tú seas la puerta que Dios abre para que entre el pueblo de Israel o para que entre un remanente, y que en ese lugar, fíjese lo maravilloso del plan de Dios. Dios le da una palabra a Abraham y le dice: tus descendientes irán a Egipto, y en Egipto estarán esclavos durante 400 años, pero allí serán un pueblo grande y maravilloso. Resulta que Dios, revisando en el tiempo, y Dios lógicamente todo lo tiene fríamente calculado, por así decirlo, y bien minuciosamente establecido, cuando llegó el momento con José, que fue vendido y todo ese tipo de cosas, José fue establecido como la puerta para que solamente 70 personas fueran convertidas en alrededor de unos 500.000 personas cuando salieron de Egipto. La Escritura nos relata que entraron solo 70 a Egipto, y que en Egipto poco a poco se fueron multiplicando de una manera extraordinaria. Eso es lo que hoy está ocurriendo. A través de Yeshua, que Él es la puerta, en Egipto, que es decir en el mundo, nos estamos multiplicando. Evangelizamos, nos ganamos a uno, nos ganamos a otro, y le enseñamos la palabra de Dios. Y aun cuando nosotros creamos que somos pocos, si todos nos diéramos cuenta quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra raíz, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, y poco a poco vamos cobrando conciencia de que somos pueblo, de que somos uno, y que no somos muchas iglesias, sino de que somos un pueblo, que somos una cultura, que somos una civilización, nos daríamos cuenta que así como Israel en Egipto, somos un pueblo increíble, un pueblo grande, un pueblo de que si nos levantamos todos en una, seríamos una superpotencia mundial. Israel en Egipto fue una superpotencia mundial, porque los egipcios veían a Israel como una amenaza. Ellos sabían que Israel era fuerte, ellos sabían que eran fuertes para concebir, mujeres fuertes para concebir y dar a luz hijos, eran hombres fuertes, eran sometidos a fuertes tareas, y ellos todavía respondían.
Tú y yo somos sometidos a fuertes tareas y respondemos con todo eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios nos ha introducido en un momento para volver atrás. Y no atrás hablando en espacio y en tiempo, sino más bien volver al principio. Volver a lo que Dios estableció desde un principio, a la cultura, al reino, a que somos un pueblo, a que seamos uno solo en la mano de Él. En la mano del Mesías seremos uno solo. El palo de Efraín y el palo de Judá seremos uno solo. Todo el potencial que hay en ti, a través de todas esas circunstancias que tú vives, está saliendo poco a poco, está creciendo poco a poco. Lo único que tú tienes que darte a la tarea es entender los procesos, como lo aprendió José en toda esa historia que ya la conocemos. José al final dijo: no teman, no tengan temor. Dios me escogió y me colocó en este lugar para preservación de vida, para la preservación del pueblo como tal. Solamente póngase a pensar. Si esas 70 personas se hubiesen mantenido en un cierto territorio, y todos los demás imperios queriendo conquistar territorios, todos los demás imperios o reinos queriendo poseer la tierra, ¿qué hubiesen hecho con esas 70 personas? Hubiesen disminuido la cantidad. Se hubiese tenido que levantar Israel a golpes, aun cuando se hayan levantado así en Egipto, hubiese sido más fuerte, más crítico el levantamiento de un pueblo fuera de Egipto. Tendrían que haber tenido una cantidad de impases increíbles, pero más bien Dios lo que hizo fue incubar a su pueblo dentro de Egipto, que a la salida se dieron cuenta que eran un sinnúmero. Para concluir, esta parashá habla de herencia. Esta parashá habla de que antes de morir Israel transfirió toda la carga que él tenía sobre sus hijos. Esta parashá te habla a ti y me habla a mí de que todo el potencial que tú tienes no lo puedes menospreciar. Todo lo que Dios te ha dado no lo puedes echar por un barranco y venderlo por un plato de lentejas. Tu primogenitura es mayor, es superior a cualquier otra cosa. No menosprecies lo que Dios te dio. No menosprecies lo que Él ha depositado en ti. Permite que esa palabra se incube, permite que esa palabra se desarrolle. Y cuando llegue el momento puedas impartirlo a la siguiente generación. Eso es herencia. Consiste en la transmisión a los descendientes, transmitir a los descendientes las características de los antecesores. Es decir, todo lo que tú tienes, todo el código genético, toda la capacidad espiritual que tienes, que recibiste de tu padre espiritual, de tus antecesores, puedas tú impartirle a los demás. La herencia, el legado, es mucho más importante que cualquier otra cosa. No menosprecies la palabra, no menosprecies lo que Dios te dio. Continúa en tu trabajo, levanta el ánimo, recobra las fuerzas y levántate como un búfalo a trabajar al Dios eterno, a seguir recibiendo revelación, a seguir recibiendo palabra profética, a seguir hablando con el Espíritu Santo, a que te guíe a toda la verdad, porque lo que en ti hay es poderoso. Lo que en ti hay, muchos lo están necesitando. Muchos están esperando a que tú vuelvas, a que tú hables, a que tú traigas la revelación oportuna, a que tú traigas la oración oportuna, a que tú ministres lo que necesitas ministrarle a otros. Muchos te están esperando para que puedas impartir y dar herencia a los demás. Establece una plataforma, no descuides a los tuyos. Haz una plataforma para que ellos continúen sobre ella. Abraham recibió una palabra y se la dio a Isaac. Isaac hizo pozos. Isaac, a través de esa palabra, fue bendecido, fue prosperado
creció en revelación, creció en entendimiento, y aún la Escritura no habla tantos detalles de Isaac porque fue un hombre excepcional. Cuando llegó el momento de Jacob, esa palabra fue sobre Jacob. Y Jacob, como tenía algunos vicios, algunas situaciones por resolver, Dios lo sumergió en un proceso que él necesitaba darse cuenta de quién era él, de cómo era él, y que él tenía que transformar, a tal punto en que dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel, un príncipe con Dios, un hombre con una palabra poderosa. Yo sé que tú y yo tenemos una palabra poderosa, solo que estamos en proceso de crecimiento, solo que estamos en un proceso de levantamiento. Estamos ascendiendo, aun cuando sintamos que estamos descendiendo. Aunque creamos que los problemas nos están llevando hacia abajo y nos están restando, más bien Dios está haciendo un ascenso, para que luego de nosotros entender que es la asignación que hemos recibido, descender para la aplicación oportuna y correcta de la palabra que Dios te explicó y te dio entendimiento en todo momento. Te bendigo, declaro una palabra de prosperidad, de bendición, de revelación, y que entiendas que la herencia, muchos la están esperando. Lo que tú vas a dejar, muchos lo están esperando. Padre, no menosprecies a tus hijos. Madre, no menosprecies a tus hijos. Fórmate para que los puedas formar. Capacítate para que ellos reciban de ti la carga profética necesaria para cumplir el destino profético. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no menosprecies a los tuyos, no menosprecies a los que están siguiéndote, porque ellos son la generación que continuarán el trabajo que tú estás haciendo. Aún mayores cosas harán de las que nosotros hoy estamos haciendo. Te bendecimos.